Protocolos sanitarios dentro del proyecto. En el proyecto estamos habituados a trabajar con externos. El proyecto, además de tener toda la masa de producción, los recursos, la gente organizada, tenemos que permanentemente ir recibiendo materiales para poder organizarnos, tener los materiales que convienen al proyecto para que después se vayan colocando. Premezclado, arena, ladrillos, etc. Pero es importante que en ese momento las personas que van a ingresar al proyecto comprendan que existen reglas en nuestros proyectos, que existen reglas de prevención, que tenemos que respetar la política de seguridad y salud de la empresa, contratista o de los contratistas que están dentro de la obra, que tienen que tener un requerimiento mínimo. Las personas se tienen que lavar las manos, se tienen que mantener la distancia social, no se pueden utilizar las herramientas y los utensilios personales con menor razón. Y entonces a los externos que llegan a la obra se les tiene que informar de estos requisitos de higiene en la obra antes del ingreso para que sepa cómo comportarse y mantener la conducta social. Se tiene que pedir una declaración de que la empresa externa también cumple con todos los estándares similares a los que ya existen dentro de la obra. Cuando nosotros vamos a transportarnos a la obra en un vehículo masivo, debemos de mantener el distanciamiento social de 1,5 metros. Esto sobre todo si el transporte se realiza en vehículos propios de la empresa. Muchas veces existen puntos de acopio donde las personas, puntos de recojo de personal, y entonces a partir de ese momento que entramos en contacto con el proyecto, tenemos que mantener el distanciamiento de 1,5 metros. Normalmente las reglas para el común de las personas es de mantener una distancia de 1 metro. Si estamos en un transporte común y tenemos una distancia de 1 metro, por lo menos, nosotros como trabajadores de construcción civil debemos de procurar que este distanciamiento sea al menos de 1,5 metros, siempre como regla, para evitar cualquier probabilidad de contacto. Tenemos que procurar que todas las ventanas estén abiertas para que exista circulación del aire, que es lo que nos permite tener un aire de mayor pureza y sin contaminación. Tenemos que usar permanentemente mascarillas para que podamos lograr que puedan, digamos, protegerse las personas y que podamos lograr detener la difusión del virus. Si uno sospecha que está enfermo o que uno está presentando síntomas, debe quedarse en su propio domicilio. No salir, porque esto lo único que provoca, si una persona sabe o siente o presiente que tiene síntomas del COVID, lo que va a provocar es que todas las personas del proyecto pierdan, porque en ese momento, a partir de que una persona esté enferma, puede contaminar a todos y el proyecto se detiene. Y es peor, o sea, si se puede una persona mantener alejada de esa situación, protegemos a los demás, protegemos a los compañeros, protegemos a nuestras familias y a las familias de nuestros compañeros. Cuando se tiene que hacer el transporte a obra de manera individual y se necesite usar el transporte vehicular, primero debemos de reflexionar si los viajes cortos se puede hacer mediante caminata o utilizando una bicicleta. Incluso si transportamos algo de materiales, podemos hacerlo en una bicicleta con una canastilla. Al usar el vehículo particular se tiene que desinfectar el volante de forma particular porque esta es la zona que más está expuesta al contacto de las manos. También los tableros, también la palanca de cambio, toda la zona donde exista mayor uso de las manos, que es el vehículo de contagio.
Todos los ocupantes deben tener mascarillas de forma obligatoria, porque esto nos ayuda a bloquear la transmisión. Además, dentro de la misma cabina, hay que procurar que no existan muchas personas para evitar que haya una transmisión dentro de la cabina. Si la cabina es para 3 personas, que no viajen más de 2, y además tienen que tener las ventanas abiertas y tienen que tener las mascarillas de protección para evitar contagio. La recepción de documentos dentro de la obra se tiene que hacer a través de barreras físicas. Tratar de poner vidrios con algunas protecciones para que pueda pasar el sonido, si es posible, tener parlantes para poder ayudar a la emisión de sonido y sobre todo proteger que pueda existir contacto entre las personas para evitar la transmisión de los virus. Y se tiene que respetar el distanciamiento para que las personas no puedan recibir, digamos, los virus en suspensión, la carga viral, que es lo que produce la enfermedad. Se tiene que disponer de alcohol en gel para que las personas estén permanentemente limpiándose y se pueda hacer un proceso de limpieza y desinfección permanentemente. Toda la documentación tiene que ser en sobre cerrado. Esto para proteger de que exista un riesgo de contagio, manipuleo de la documentación. Entonces, de manera que si yo introduzco, por ejemplo, los sobres, ya evito el manipuleo de un lugar al otro y solamente se desecha el sobre. Y hay menor riesgo de contaminación al integrar los documentos. De preferencia se tienen que gestionar los envíos virtuales. Por ejemplo, existe mucha documentación que se puede desmaterializar, se llama. Esta desmaterialización consiste en manejar sistemas tipo RP o sistemas libres que nos permiten administrar facturas, órdenes de servicio, órdenes de compra, requerimientos de materiales de manera electrónica, de manera que podamos simplificar los procesos que deban contener documentos. Donde existan documentos existe manipuleo, donde existe manipuleo existe posibilidad de transmitir la enfermedad. Y una de las formas en las que se puede hacer la desmaterialización, sobre todo cuando existen procesos de aprobación, es incluyendo procesos de firmas electrónicas o de validaciones con contraseña que nos ayudan a tener seguridades dentro de nuestro propio proceso de aprobación de despachos, además de administración de documentos que se requieren para las compras, para el pago de impuestos y para todo lo que se requiera para la contabilidad. En el ingreso a la obra se tiene que tener en cuenta que se tiene que hacer una fila manteniendo 1,5 metros de distancia. Lo habitual en todas las otras actividades es 1 metro. Para el sector construcción se ha decidido que la distancia de separación entre las personas debe ser 1,5 metros. Y este 1,5 metros nos va a ayudar a que se provoque un aislamiento natural entre las personas, lo que va a evitar la posibilidad de contagio. El control de temperatura corporal a partir de los 37.5 grados en adelante se considera el inicio de fiebre y por lo tanto podría ser un síntoma inicial de alguna persona que pudiera tener la enfermedad. Tiene que haber un equipo encargado del control que tiene que estar equipado con un traje TIBET, que es un traje de protección completa, con máscara facial y que tiene que tener guantes de látex. Dentro de la obra, en el momento del ingreso, además de todos los avisos que se tienen que tener, se tiene que hacer una revisión visual del estado de salud para saber si las personas realmente están aptas para poder ingresar a una zona donde van a haber muchas personas y por lo tanto es potencial de diseminación de la enfermedad. Al final del ingreso, las personas deben desinfectarse las manos. Esto es un proceso regular y entonces en la cabina de ingreso debemos de tener por lo menos una zona de desinfección. Si se puede habilitar, por ejemplo, un módulo para poder lavarse las manos, mucho mejor. Porque de esa manera aseguramos el proceso de desinfección. Pero igual se necesita tener geles, se necesita tener rociadores para, por ejemplo, en las mochilas se pueda hacer una limpieza y tener la menor cantidad de elementos que se transporten, porque en esos elementos que se transporten, eso es donde se transportan los virus. Para menor acumulación se recomienda, entre otras cosas, que los trabajadores de subcontratistas
tengan diferentes horarios de entrada. Esto de manera general, si nosotros tenemos dos condiciones para el ingreso al aula. Primero, necesitamos un distanciamiento de 1,5 metros. Segundo, que necesitamos ahora todo un proceso de desinfección antes de ingresar al aula. Pues antes nos tomaba menos de 1 minuto, 20 segundos, filmar el ingreso y ya estábamos dentro del aula. Hoy en día no, hoy en día son varios minutos por cada persona, porque esa persona tiene que limpiarse los zapatos, tiene que desinfectarse algunas zonas que pudieran haber estado expuestas, tiene que pasar un control de temperatura y tiene que pasar un proceso de limpieza y de desinfección. Todo esto son varios. Por lo tanto, imaginemos una obra que tiene 100, 200, 1000, hasta 2000 personas para las obras de mayor volumen. Entonces, estas personas necesitan forzosamente un tiempo mayor para el ingreso. Entonces, sería inmanejable. Lo primero que tenemos que hacer es habilitar varias puertas de entrada para poder administrar el ingreso, que hoy en día el ingreso va a ser mucho más lento. De otro lado, tenemos que asegurar que las personas también puedan entrar en horarios escalados, de manera que un grupo de personal pueda ingresar media hora antes, un grupo entra a la hora y otro grupo de personal entra media hora. De esta manera administramos el ingreso para que no exista aglomeración. Ahí donde existe aglomeración de colas, aglomeración de personas y pacientes que quieren ingresar rápido, es cuando se puede provocar la aglomeración que es tan contraria y que es tan contraproducente para el control del virus o coronavirus. En el proceso de recepción de materiales tenemos que informar que se recibirá a un camión de descarga a la vez, un camión de materiales a la vez, que tiene que tener todos los equipos de preferencia automatizados, como se ve en la figura, para que los procesos de descarga sean simples, evitar mucho manipuleo, porque eso lo que provoca es primero una descarga lenta, y luego genera aglomeración, porque tenemos varios camiones que empiezan a esperar, y también se requerirá quizás mayor manipuleo, y por lo tanto mayor personal. Entonces necesitamos simplificar, automatizar algunos de los procesos, y hacer que la maniobra de descarga de materiales sea lo antes posible, lo más rápido posible, porque además tiene que pasar un proceso de desinfección de los materiales que luego van a ser manipulados. Tiene que haber una zona de espera de los vehículos para que se pueda realizar el proceso y se tiene que garantizar un distanciamiento mínimo entre el personal de descarga. En la recepción de los materiales se tiene que verificar que los vehículos estén desinfectados, con mayor énfasis en las partes de mayor contacto, el timón, la manija de puertas, los pedales, la palanca de cambios, que es lo que va a ayudar a garantizar que digamos, se pueda limpiar, desinfectar alguna zona que pudiese tener potencialmente rastros contaminados. Entonces, el timón, la palanca de cambio, la zona del tablero, que también a veces consultamos, la radio, por ejemplo, es una zona de permanente manipuleo, también las manijas, la apertura de las puertas, que es donde usamos frecuentemente las manos. Las manos son el vehículo contaminante y entonces la guía mental debe ser donde exista los lugares por donde pueden estar mayor manipulación, es por donde tenemos que cuidar más. Tiene que existir gel disponible para el personal de descarga para que se pueda estar haciendo un proceso de desinfección permanente. Y el conductor del vehículo de preferencia debe quedarse adentro, salvo que el conductor sea parte del personal de descarga, y en este caso se tendrá que hacer un protocolo similar, pero es el conductor el que tiene mayor manipulación dentro del vehículo, se recomienda que se quede dentro del vehículo. En las charlas de seguridad, que hoy en día todavía no está tan definido, y eso lo iremos aprendiendo conforme se vayan haciendo las obras, recomendamos que no exista más de 10 personas en un espacio abierto, completamente ventilado. No podemos hacer una charla en una caseta o en un aula, porque estamos generando probablemente un proceso del aire viciado. O sea, muchas veces incluso cuando se tienen estos aparatos de aire acondicionado que no tienen sistema de extracción, solamente enfrían el aire, estamos generando un ambiente viciado. Entonces, lo mejor es tener ventanas abiertas para que haya ventilación del aire.
Las charlas de seguridad de preferencia, o mejor dicho, se recomienda que sean dictadas al aire libre para evitar procesos de congestión o de carga viral. Y entonces se recomienda que no sean más de 10 personas, pero además que estas 10 personas estén espaciadas por lo menos 1,5 metros de distancia para evitar que exista algún problema con contactos. Se tienen que reforzar los temas en las charlas de seguridad, principalmente el lavado de manos, precauciones al toser, distanciamiento social y también el mal hábito que existe en muchas personas de tirar basura a la calle, ¿no? Hay personas que comen un chicle, que están manipulando el chicle, lo botan a la calle. Comen una galleta, lo botan. Toman una gaseosa, lo botan. Todo ese proceso es un proceso de contaminación hacia las demás personas. Entonces las personas tienen que aprender a conservar todas las cosas que puedan consumir, guardarlas en su bolsillo y cuando vean un tacho, depositarlas de manera conveniente para evitar que exista un contagio masivo. Si nosotros dejamos regado muchas cosas, muchos desperdicios, estamos generando un foco de infección. Tenemos que hacer un reforzamiento de la señalización, además de las preocupaciones normales que tenemos de prevenir por peligros que existen en la obra. Tenemos que reforzar que existe este nuevo peligro que se llama coronavirus, un peligro de infección, que puede provocar la muerte con una tasa de letalidad que es alta hasta donde se conoce hoy en día. Y entonces tenemos que advertir que las personas, estando en un lugar de trabajo donde existen muchas personas, están expuestas a este nuevo peligro. Y conocedores del peligro, por la necesidad de trabajar, estamos asistiendo a este lugar de trabajo. Entonces necesitamos mayor presencia de señales visuales de estas medidas preventivas en los espacios que son comunes. También tiene que hacerse reforzamiento de la señalización en el ingreso, en las oficinas, en los comedores, en los vestidores, en las zonas de trabajo. Todas las personas tienen que ser conscientes de los nuevos cambios culturales. El lavado de manos. Tenemos que procurar que exista un punto de lavado o de desinfección a no menos de 10 metros de las cuadrillas, donde exista gel, desinfectante y, si es posible, agua corriente para poder lavarse las manos. Tiene que tener jabón y alcohol y tiene que estar señalizados para que se puedan identificar rápidamente dentro del conjunto de la obra. Las herramientas de trabajo se desinfectan, sobre todo en las partes que están sujetas. Ahí donde exista la parte de manipulación, donde estén más desgastadas por el uso de la mano, es donde tenemos que poner mayor énfasis. Se tiene que repetir la desinfección luego de cada turno laboral. Sobre todo, como hemos estado recomendando, las herramientas son personales. Y entonces no tenemos que perder esa costumbre de ir prestando las herramientas porque eso es lo que puede llevar al contagio del virus. Algo parecido ocurre en la maquinaria pesada. Tenemos que mantener limpias las zonas de contacto directo, timón, palancas, asientos, todo donde haya tenido influencia de las manos. Facilitar desinfectante a los operarios, definir personal específico que se encargará del manejo de la maquinaria para evitar que exista rotación de personal dentro del manejo de la maquinaria y eso puede provocar carga viral. Durante el trabajo debemos de mantener el distanciamiento de al menos 1,5 metros entre las personas. Tenemos que cubrir nariz y boca con el antebrazo al toser o estornudar. Además, si nosotros nos damos cuenta que una persona está tosiendo o estornudando frecuentemente, ya es una señal de alarma. Claro, es posible que existan algunas personas que son alérgicas, que pueden estornudar con frecuencia, tenemos que saber identificar y en todo caso tenemos que recomendarle ir al departamento médico para verificar que no tenga síntomas más allá de lo que usualmente pueden ser normales y entonces puede estar dando sintomatología de esta perniciosa enfermedad. Tenemos que hacer un lavado frecuente de las manos, por lo menos 20 segundos. También tenemos que evitar escupir al suelo. Imagínense, ya hoy en día una persona escupiendo al suelo está propagando de manera notable las enfermedades. Desinfectar los celulares de manera permanente, con alcohol o con desinfectante. Evitar el contacto con la cara. Esta es una recomendación fundamental. Evitémonos estar
en este proceso de tocarnos las manos, porque las manos son las que llevan los virus, ¿no? Entonces, tiene que ser muy limitado, y en el momento quizás que me ponga el anteojo, que me ajusto el barbijo, la mascarilla, es en ese momento en el que le puedo tocar la cara. Pero tengo que evitar esa maniobra que sea de manera frecuente. ¿Qué pasa si tengo sudor? Entonces tengo que usar un pañuelo, pero no hacerlo de manera frecuente. Un pañuelo desechable, quiero decir, porque todo el proceso tiene que ir acumulado e irlo desechando, porque va a formar parte de lo que se llaman los materiales probablemente bioinfectados. No tener contacto físico, ni saludos con la mano, con el beso, abrazos, esos contactos físicos hoy en día son contactos traicioneros, que podríamos decir que funcionan como el beso de Judas. Y lamentablemente, nuestra cultura de aproximación, de cercanía, de calidez, tenemos que postergarla un poco, porque es a través de este contacto tan cercanos que se producen los contagios de estos tipos de virus. No se deben compartir bebidas, vasos u otros utensilios para ingerir líquidos. Entonces, también existe esa costumbre de compartir el vaso, tengo el vaso y invítame un poco de agua, entonces, en el mismo vaso. Echamos el agua, lo compartimos, eso está prohibido. Cada persona tiene que tener su vaso. Quiero invitarlo de la botella que no ha sido utilizada por otra persona, servimos a los dos. Cada persona tiene que tener sus propios utensilios. Y de manera particular para las bebidas, tener un tomatodo para evitar contaminación. Cada tomatodo tiene que ir marcado con el nombre. En las reuniones de trabajo tenemos que minimizar la cantidad de personas. No es posible que tengamos muchas personas para hacer las reuniones. En todo caso, hay que favorecer las reuniones virtuales con el teletrabajo, con las diferentes plataformas que nos sirven hoy en día para poder reunirnos simultáneamente. Tenemos que respetar la distancia de 1,5 metros mínimo durante las reuniones y disminuir la cantidad de personas. Tenemos que asegurar ambientes ventilados. Ambientes con aire acondicionado no garantizan que sean ventilados. Tenemos que tener en cuenta que los ambientes que parecieran tener aire acondicionado tienen que tener sistemas de extracción y de inyección de aire fresco para asegurarnos que sean ventilados. Si el sistema de aire acondicionado no tiene sistema de extracción y de inyección de aire fresco, lo que tenemos que hacer es cortar el aire acondicionado y abrir las ventanas y las puertas para que haya ventilación natural. En el lugar de la reunión se tiene que contar con acceso a una zona para el lavado de manos o desinfección, geles para que las personas que estén en la reunión puedan desinfectarse. En la zona de almacenamiento tenemos que asegurar la circulación del aire en los almacenes. Tenemos que ver que los almacenes no pueden ser completamente cerrados, tenemos que generar ventanillas, mirillas, para que exista tiro de aire que nos permita asegurar una circulación y evitar que exista carga viral. Realizar por lo menos 2 limpiezas de desinfección por día para evitar que algunas superficies estén contaminadas y permitir el ingreso, de ser posible, de una única persona a la vez al almacén. Si es un almacén muy ventilado, si se guardan distancias sociales, podría ser que se permita más, y eso hay que analizarlo caso a caso. Pero de manera general, se recomienda que en el almacén no existan aglomeraciones. Se tienen que usar plataformas digitales para la recepción. Esto casi hoy en día es una recomendación muy fuerte del ministerio, entonces tenemos que adaptar la recepción, las guías de remisión tienen que ser realizadas virtualmente. Y eso mejora también el control. Se tiene que establecer una zona de desinfección al ingreso, o sea, las personas que van a llegar trayendo materiales van a hacer el mismo proceso de las otras personas que han llegado al momento de ingresar a la obra. Tienen que pasar por una zona de desinfección, de revisión. Y para la descarga tenemos que establecer 2 zonas, la zona de descarga y limpieza y la zona de almacenaje propiamente dicha. Se tiene que tener un acceso independiente que no sea accesible a los trabajadores. Y este es más o menos el esquema que se requiere. Entonces tenemos el ingreso de personal que va a pasar por la zona de control previo, la zona de desinfección, zona de control de vestuario. Y en paralelo, en un acceso independiente, viene el camión que va a entrar a esta zona de limpieza, donde se va a hacer el proceso de desinfección general.
y luego se va a iniciar el proceso de carga cuando el camión está en la zona de limpieza para pasar inmediatamente a la zona de almacén. Los horarios de trabajo. Es muy importante, se tienen que flexibilizar los horarios para evitar acumular gran cantidad de personal. Hoy en día se discute incluso cuáles deberían ser los horarios de los turnos, si disminuir un poco los turnos para poder aumentar la cantidad de turnos en el día, o si aumentar la jornada laboral para permitir que existan 2 turnos, pero eso va a necesitar incluso de permisos municipales que se acepten las municipalidades para que se puedan trabajar más horas por día. Se tiene que considerar además la disponibilidad de transporte para los horarios que se definan. Claro, ahora, si empezamos a trabajar muy temprano y si salimos muy tarde, tenemos que establecer cuáles van a ser los medios de transporte. En el momento de la salida de la obra se necesita un lavado final de las manos antes de salir, tomar nuevamente la temperatura para estar seguros de que no había habido ningún problema, ningún síntoma. Se tiene que tener acceso a mascarillas para el retorno a nuestros hogares, y buses previamente desinfectados con 50% de la capacidad, que es lo que se recomienda. Es necesario notar que todo este proceso puede generar una detención de la obra. Sin embargo, si no aplicamos, podemos tener mayores sanciones. La obra puede ser suspendida definitivamente si no se han tomado las medidas o si se trata de ocultar información. Dentro de estas recomendaciones necesitamos definir el personal para poder supervisar medidas, que son las medidas que nos van a permitir asegurar la higiene, que además, entre otras medidas, la disponibilidad de agua limpia para el lavado de manos, jabón y alcohol, como herramientas para la limpieza y desinfección, verificar el estado de los contenedores de basura y el cumplimiento del distanciamiento social entre los trabajadores. Como medida de resumen, podemos decir que el ingreso del personal a las instalaciones del proyecto debe ser supervisado para detectar cualquier posible caso de infección de coronavirus. Y que el almacenamiento es uno de los procesos complejos porque trae materiales permanentemente del exterior hacia las instalaciones del proyecto y por lo tanto tenemos que asegurar un proceso de desinfección para asegurarnos de que nuestra obra, que ha sido preservada, cuidada y que todo el tiempo nos estamos esforzando en cuidarla, no sea infectada por agentes del exterior.